interesa es... Bueno, antes que todo, Santa María de la Antigua del Darién, pues todos sabemos más o menos la historia. Es la primera fundación de largo tiempo europea en el continente, en la tierra continental. O sea, los españoles descubren que hay una tierra continental, o sea, descubren que hay una tierra y pues deciden de ocuparla y lo hacen a su forma. Y pues esa es la ubicación de donde decimos el sitio, que históricamente se ha siempre pensado como el sitio de Santa María de la Antigua. Decimos que queda una memoria en esos siglos de Santa María de la Antigua, queda la memoria de Darién fundamentalmente. En los mapas europeos sigue teniendo Darién como punto de referencia en todos los mapas, y ya después de mucho tiempo que Darién ha desaparecido. Y por eso, pues, Darién queda también como nombre de una región, y es mucho más allá del sitio donde construyeron la ciudad. Pero bueno, decimos que hubo algunas investigaciones arqueológicas precedentes a la que hicimos con el Instituto Colombiano de Antropología y con el Ministerio de Cultura de Colombia. Fundamentalmente una importante, que es la de Graciliano Arcila, y el problema es que, aunque el trabajo fue muy importante, en el trabajo de Graciliano no se entiende muy bien la amplitud de este sitio, ¿no?, que él encontró, ni la ubicación exacta. Entonces, el gobierno organizó el gobierno colombiano organizó una nueva expedición para ver si efectivamente el sitio encontrado todos esos años por el rey Leopoldo antes y por Graciliano después es efectivamente la ciudad de Santa María de la Antigua. Entonces se hizo una investigación, pero antes que todo quiero poner una pregunta, o sea, ¿por qué se llama Santa María de la Antigua del Darién? O sea, ¿qué es este Darién? ¿Es una región? ¿Es el río? ¿Qué es? ¿No? Entonces, raramente nadie se miró muy bien los textos. Leyeron sobre el pueblo de Darién. Entonces, ¿cómo se llamaba este poblado indígena que pues hasta ahora se fue llamado el poblado de Semac? Pues es Darién, se llamaba Darién. Además que Oviedo dice claramente el pueblo, el río que pasa por allí y el pueblo tenían un mismo nombre, y que el río se llamara Darién lo dicen todos los textos, o sea, todas las fuentes contemporáneas. Entonces, bueno, eso justo para aclarar que el pueblo donde llegan los españoles en 1510 tenía un nombre y también el río, y esos dos se llamaban así, Darién. De ahí el nombre. Entonces, bueno, la otra pregunta es, bueno, hablamos de la fundación, la primera fundación española, pero bueno, entonces esa fundación no llega en un sitio donde no está nada, ¿no? Los españoles en 1510, Enciso, Balboa y 300 que escapan de San Sebastián de Urabá, llegan ahí porque ahí Balboa ya había estado en el 1503 con Juan de la Costa, haciendo saqueos y fundamentalmente tomando esclavos, en un momento en que no había claras leyes sobre la esclavitud de los indígenas, ¿no? Entonces él conocía este sitio, este pueblo, este poblado. Entonces había ya un poblado, o sea, una fundación ya estaba. Es un poco como la descubierta de América, o sea, no se descubrió nada, ya existía, ¿no? Entonces no se fundó una cosa completamente nueva, sencillamente se ocupó un poblado. Cueva, entre comillas, porque como hemos visto, ¿quiénes son estos cuevas? Es una pregunta muy importante que sería muy lindo ir resolviendo también en forma arqueológica. Si efectivamente existía un pueblo, si era un pueblo cueva, si era solamente una lengua, bueno. Pero ese no es el argumento de esta ponencia. Entonces, bueno, hay una fundación precedente, una fundación indígena de un poblado. Y después hay una ocupación en 1510 y después hay la verdadera fundación española con la llegada de Pedrarias en 1514. Cuando Pedrarias llega, Oviedo nos dice que el poblado en que es alcalde Balboa ya tiene 500 españoles y 1500 indígenas, o sea, es un poblado grande.
eso es importante desde el punto de vista histórico, pero es importante también desde el punto de vista arqueológico, porque eso lo vamos a encontrar después en los resultados. Entonces, bueno, decimos, en 2013, cuando empezó este proyecto, la primera cosa era confirmar la ubicación y ver, delimitar la zona, y también confirmar si había un puerto marítimo, y si el puerto marítimo de Santa María, recordamos, no está en el mar, está tierra adentro, o sea, río adentro. Los españoles tuvieron que subir el río Darién y llegar hasta el poblado de Darién. Y entonces tenía que haber un puerto. Decimos, históricamente, entre comillas, o sea, en el cuento de la gente de la zona, el puerto siempre será conocido en un sitio que se llama Bahía La Gloria. Bueno, entonces se hicieron los trabajos pues con una metodología por pozos de sondeo, más o menos cada 50 metros. Se hizo también un análisis de los terrenos, de los suelos, y también análisis de las imágenes satelitales, mirando las anomalías. Bueno, para ir rápidos, esos ya son los resultados. Decimos, esos son los más de 900 pozos de sondeo que hicimos, y aquí hay los resultados por densidad cerámica no diferenciada, en el sentido, hay la cerámica indígena y europea mezclada, ¿no? Entonces, claramente vemos que hay dos áreas importantes de densidad y de difusión, que son la 1 y la 2, y después otras áreas dispersas más o menos importantes, como por ejemplo la 5, muy fuerte, pero menos grande, menos importante. Como punto de partida hemos tomado lo que Graciliano había tomado como punto de partida, como centro de su investigación, que era donde ahora surge la Iglesia Católica construida en 1992. Entonces eso era el punto central. Si después miramos los resultados dividiendo el material por indígena arriba y español abajo en verde, que no se ve muy bien, pero está aquí, lo juro, pues podemos ver que pues material indígena hay en todas las áreas que habíamos evidenciado anteriormente. Material español o europeo se encuentra fundamentalmente en dos áreas, aquí y aquí. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, aquí si miramos esta zona, o sea, la zona con material español, miramos que pues esos son más o menos las densidades, ¿no? Entonces una zona, una área con mucho material europeo y una área con mucho material indígena y un poco de material europeo. Entonces decimos, bueno, hemos encontrado la ciudad, pero espera, miramos si las dimensiones son adecuadas, porque pues parece chiquita para ser una ciudad. Entonces, bueno, miramos por ejemplo una ciudad contemporánea, colonial, y por ejemplo Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque Panamá fue fundada por los mismos que fundaron la parte del 1514 de Santa María de Norte. Y en el 1519 Pedrarias y los suyos van y fundan Panamá, y entonces Panamá alrededor del 1500, del 1600, finales del 1500, ya tiene 5.000 habitantes, puede ser una ciudad comparable a lo que tuvo que ser Santa María en su auge. Entonces, si miramos los planos de Panamá de dos ingenieros italianos, Antonelli y Antonelli Nieto, ¿no? Antonelli famoso y su nieto, pues midiendo la amplitud, tenemos una ciudad de 25 hectáreas, y entonces nosotros medimos la amplitud de nuestros hallazgos, y entre los dos hacen 33 hectáreas, o sea, la parte con mayor densidad española mide 20 hectáreas y la con mayor densidad de material indígena 3 hectáreas. Entonces, bueno, las dimensiones están, pero hay que ver si el periodo también está. Bueno, eso lo podemos ver fácilmente, más o menos fácilmente, pero con el material español que tiene buena datación. Mientras que el material indígena todavía falta completamente de una tipología y hay todo que hacer, que es algo lindo pero que tomará tiempo. El material español está mucho mejor fechado, perdón por mi
se me enreda. Y decimos que el material sí también es correspondiente al material de la época colonial temprana. Hay una experta allá que después me podrá contradecir. Y entonces encontramos azulejos de tradición mozárabe y cerámica pues toda temprana. Y bueno, después artefactos metálicos que corresponden también a la época y entre los cuales muchas balas y pues, armas y especialmente muchísimos clavos. Entonces, decimos, el resultado de esta investigación es que sí, efectivamente, ahí está la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién y que, novedad, por lo menos hasta ahora, no es una sobreposición de una llegada española sobre el poblado indígena, sino que, por lo menos por mi interpretación, esto es el poblado de Darién, donde llegan los españoles en 1510, y por eso no hay mucho material español, porque los que llegan son vaquianos, o sea, son veteranos que llegan de un desastre, lo último que se le ocurre, esta es su así, ¿no? Entonces llegan acá, conquistan el poblado y ahí se establecen y posiblemente ahí se quedan por toda la durada de Santa María de la Antigua. Cuando en 1514 llegan los otros 2000 confederales, se ponen al lado y fundan la ciudad nueva, entre comillas. O sea, esta sería la ciudad de 1514 y esta sería el poblado Cueva y después la ocupación de 1510. Estos dos juntos conforman la ciudad de Santa María de la Antigua, del Darién. O sea, pues arqueológicamente yo lo estoy viviendo en Santa María de la Antigua y Darién. Pues queda un pequeño problema. Oviedo nos dice que el río Hermoso pasa pegado a las casas de la ciudad y como vemos el río de ahora, que es el Tanela, no pasa tan pegado, son 500 metros. Entonces, bueno, hay un problema. ¿Se habrá movido el río? Sí, pues supuestamente sí, porque es un río caudaloso, pero hay que ver cómo. Entonces lo hicimos a través del estudio de las imágenes satelitales, como primera, decimos, fase. Y pues, entre muchas cosas, entre las anomalías rectangulares, las anomalías circulares y todo, especialmente nos interesaba saber cómo se habían movido los cursos de agua. Entonces, pues, esto es un poco el resultado y pues hay, antes que todo, un curso. Que Tanela ahora no desemboca en el mar, sino que desemboca en la Ciénaga de Mariaga y después en el Atrato. Pero sí hay un curso que efectivamente llega hasta el mar y pues pasa más cercano. Entonces hicimos una primera propuesta reconstructiva de un curso del río Darién, ahora Tanela, que pasa más cercano a las casas, pues a la ciudad, y que termina en el mar. Eso es un mapa de 1700 y pues también aquí vemos la misma conformación, muy parecida. Pero no nos bastó, porque pues sí, pasa cerca, pero no es pegado, ¿no? Entonces fuimos a hacer una investigación en situ y pues gracias a la gente local que de toda forma mantiene memoria de los nombres de los ríos y de los caños y de cuando esos caños todavía están activos. Entonces esto lo llaman el antiguo Tanela. Y hay otros caños que se llaman Santa María, pues mucha locación. Y entonces fuimos tomando los puntos directamente y el resultado, pues efectivamente, es mucho más parecido a las fuentes. El resultado del mapa, tomando los puntos directamente en los caños naturales, es esto. O sea, esto sería el antiguo Darién, que pasaría a norte de la ciudad, pero pegado a lo que era el antiguo poblado. Y estos serían sus brazos secundarios, que pasan pegados a la ciudad. Uno lo atraviesa. Entonces, bueno, será ahí, hay que ver si encontramos el puerto de Río por uno de esos caños. Esperamos que no esté aquí porque en ese momento lo están destruyendo, pero no se puede hacer nada porque pues hay problemas de seguridad y bueno, queda entonces bueno, eso lo hemos
más o menos funciona, casi funciona demasiado, ¿no? Y después la cosa era ver si efectivamente en Bahía de la Gloria había el puerto. Entonces hicimos unas investigaciones subacuáticas, unas investigaciones con magnetometría que condujo Juan Guillermo Martínez, entre otras cosas. Y esta es la conformación de la Bahía de la Gloria, ¿no? Por eso se piensa que sea un puerto, porque esto es un caminamiento, es un camellón de piedras y donde prácticamente uno puede caminar desde arriba hasta esta isla con el agua hasta aquí. O sea que esto bloquea. Entonces siempre se pensó que este era el puerto, fuimos, hicimos nuestras investigaciones, pero no se encontró ni un solo clavo español, cosa difícil en un puerto del 1500 del siglo XVI, donde seguramente las naves llegaban vueltas nada y pues se tuviera que hacer mucha reparación, ni un clavo, pero también hicimos prospecciones en la tierra. Esos son los postos de sondeo que hicimos. Pudimos hacerlo aquí, no nos permitieron, entonces pues no lo hicimos. Y entonces, bueno, los resultados son muy interesantes, o sea, encontramos dos sitios importantes, pero sin una sola cerámica española. Son dos sitios indígenas. Entonces, pues sin clavos en el agua, sin cerámica en la tierra, Bahía de la Gloria queda una cosa muy interesante desde un punto de vista prehispánico, pero difícilmente fue el puerto de la ciudad de Santa María de Antigua. El puerto posiblemente está en otro lado, pero bueno, ahora no hablaremos de esto. Bueno, entonces en el 2014, como hicimos una prospección por pozo de sondeo, hay que verificar estos datos con una excavación estratigráfica. Y entonces empezamos a hacer excavaciones estratigráficas de área y bueno, y entonces abrimos dos cortes grandes, uno en la parte, decimos, de Santa María de la Antigua y el otro en Darién. Hablaremos de esto porque no tengo mucho tiempo. Entonces, en el corte A, el resultado fue esto, o sea, dos pisos en cantos rodados, más o menos alineados, posiblemente pertenecientes a un único grande edificio en madera. Acordámonos que en Santa María de la Antigua no hubo tiempo para llegar a hacer edificios de piedra o de ladrillo. Duró 15 años y el mismo Oviedo, siempre él, nos habla de construcciones en madera con techo de paja. Y la única distinción que había entre las construcciones españolas y las indígenas era el utilizo de clavazones, o sea, de clavos y herramientas para poder tener puertas y ventanas. Y entonces difícilmente vamos a encontrar algo que sea en mampostería. Esto es lo que hemos encontrado y decimos es pues la prueba de que había edificios con posiblemente patios en cantos rodados, ¿no? Aquí podemos ver que hay también trazas de los diseños originales, o sea, de líneas principales y de relleno de pequeñas piedras. Pero vamos rápidos y seguimos con el último, pues el 2015, cuando también hicimos, pues, como es una ciudad enorme y es pues, de alguna forma es un espacio muy grande para una excavación arqueológica, decidimos hacer fundamentalmente prospecciones geofísicas para después decidir dónde intervenir puntualmente. Y mientras tanto hicimos otro corte estratigráfico, esta vez en la parte de Darién. En la parte de Santa María, efectivamente, abajo de esta estratigrafía española no se encuentra nada, por el momento nada, hasta los 2 metros de profundidad, o sea, no fuimos mucho más abajo. Pero decimos, no hay una continuidad abajo. Entonces tendríamos que ver si esta continuidad la había en Darién, que supuestamente era el poblado prehispánico.
Entonces, bueno, hicimos prospecciones geofísicas con resistivímetro y con GPR. Llegaron expertos italianos, CNR, y también aquí hay un compañero del ICANN con el GPR. Ese es el resultado de la primera prospección que hicimos en una parte de Tecal, y pues ya se ven anomalías bastante evidentes, especialmente aquí, rectangulares, pues que dan una idea de una cierta continuidad. Y la idea es seguir con ese mapeo, y este año ya estamos. Bueno, voy rápido. Entonces, bueno, ahí donde fuimos a hacer la investigación estratigráfica, hemos visto unas anomalías rectangulares bastante evidentes, y ahora veremos por qué. Ese es el resultado de la excavación estratigráfica. Vemos que hay dos claras fases de ocupación, y la primera, que corresponde a la fase de ocupación española, 1510-1524. En la primera encontramos muchísimos huecos de postes, la mayoría de los cuales quemados, y eso pues nos hace recordar las palabras siempre de Oviedo, que habla del incendio de Santa María de la Antigua. Ese es el mapa, decimos, de la fase, el plano de la fase española, y pues eso es el tipo de material que encontramos en situ español. Aquí rápidamente vemos la densidad cerámica dividida por indígena y española. Entonces la densidad cerámica española en este corte, que era 23 metros por 23, o sea, un corte amplio, está toda por un lado, y si la ponemos sobre las anomalías que hemos visto, vemos que corresponde casi perfectamente a uno de los rectángulos. Entonces la interpretación de esta excavación es que hemos encontrado una casa indígena, posiblemente de naborías, o sea, de esclavos, o sea, de servidumbre, de una casa española que se tiene que encontrar en este lado, que todavía hay que por excavar. Eso sería el plano, una casa sencilla, pero bueno, queda la segunda fase, la fase prehispánica. Y efectivamente hay una fase prehispánica completamente distinta, caracterizada por canales, que pueden ser canales de desagüe o de cultivo, yo creo, y pues estamos haciendo análisis de los macrorestos vegetales y de los fitolitos para ver qué tipo de vegetación se encuentra. Y esto es el plano, y pues estaba caracterizada por ese tipo de hueco de poste doble, que mis mismos obreros en Veras me dicen que son muy típicos, porque serían dos postes que suben y se amarran arriba para hacer después un techo. Es una fórmula todavía utilizada. Ese es el tipo de material que encontramos adentro de los canales. La tierra de los canales es esa tierra negra muy rica de material, y esa es más o menos la estratigrafía del corte, donde hay estos dos momentos claros de vivienda. Esos son los obreros, que son otro cuento. O sea, la metodología prevé, decimos, de trabajar solamente con obreros locales que estamos formando. Esto es una muestra del material de la fase 1. Esta es una pieza particularmente interesante porque es una pieza que proviene de un basurero casi completamente de material indígena, y es una técnica indígena con un diseño claramente europeo. Y pues esas son las bolas de Falconete, que estaban hechas con un cubo de metal, de hierro, y un recubierto de plomo. Esto es el material que encontramos en la fase 2, y pues no me puedo dilungar mucho, además que decimos que toda la parte prehispánica es en curso de trabajo. Pero quiero decir que mientras estábamos excavando Santa María de la Antigua, cada año nos aparecían más y más sitios, sencillamente hablando con la gente que nos indicaba, y en solamente 4 años que
que estamos ahí, ya tenemos más de 24, hay un sitio más, ya son 25 sitios arqueológicos, de los cuales uno seguramente de contacto y todo lo demás es indígena, de contacto o precedente. O sea, eso significa que sin haberlos ni buscados ya tenemos 25 sitios en esta área y esta área entonces tuvo que ser un área muy habitada y sería muy importante investigar más, siempre por la pregunta de quién eran los cuevas, esta área, sea del lado colombiano que del lado panameño, y pues esa es mi propuesta para el futuro. Gracias.